Molina tenemos la costumbre de ponerle apodos no solo a la gente, sino también a las calles. Cada calle en Molina no la nombramos por el nombre que pone en el rótulo al inicio de la calle, sino que siempre tiene un apodo. Recordar el caso más extremo, que es el caso de la calle Viriato, en el que todo el mundo la conoce como la calle de las mierdas, ¿no? Con perdón. Esta calle que tenemos a la espalda se llama calle San Antonio, pero nadie la nombra por ese nombre, sino que se le conoce como el Callejón de las Calaveras, porque es posiblemente la calle más maldita de las que hay en Molina. Y se llama Callejón de las Calaveras porque era la calle que daba entrada al antiguo cementerio medieval que se encontraba al otro lado, al final de este pequeño callejón. Como sabéis, esta calle es una calle que no es recta del todo, hace una pequeña sinuosidad al final, con el fin de que no se vea el fondo. Este cementerio medieval se construyó en época de dominación musulmana. Sabéis que los musulmanes no entierran a sus difuntos en cajas, sino que los envuelven en una manta y los entierran directamente en contacto con el suelo. Después, cuando Molina pasó a ser cristiana, los enterramientos también eran muy rudimentarios. Las maderas que se utilizaban eran de muy baja calidad y tampoco tenía mármol o piedras las sepulturas, sino que prácticamente todo era de tierra. Así que era un cementerio muy tétrico. La erosión, el viento, la lluvia, la verdad es que deterioraba mucho el terreno y hacía que cuando paseabas por su interior pues vieras muertos casi a medio enterrar, ¿no? Muchos huesos, muchos cráneos esparcidos por el suelo. Así que era un cementerio bastante misterioso al que la gente pues evitaba venir. Si por el día era tétrico, imaginaros por la noche. Sabéis que la luna, el contacto con los huesos humanos, produce un efecto que se llaman los fuegos fatuos, que esos huesos humanos desprenden unas lucecillas, y la creencia de la gente cuando entraba por este callejón y miraba al final del cementerio y veía brillar esas lucecillas, pues se extendía la creencia de que eran los difuntos, los muertos, los que a medianoche se levantaban y empezaban a pasear por el cementerio. Así que nadie se atrevía a entrar de noche a este cementerio medieval. Durante el siglo XVIII, Molina pues prácticamente se reducía a este barrio en el que nos encontramos, el barrio del Castillo, y existía un juego muy extendido entre los niños. Durante el día los críos moldeaban una calavera con barro, entraban todos juntos por el callejón, llegaban al final y la colocaban en la entrada del cementerio, con la finalidad de que por la noche, cuando estaba ya todo oscura, porque entonces no había alumbrado público, apostarse a ver quién era capaz de entrar por el callejón de las calaveras hasta el final y recoger esa calavera de barro que habían colocado. Esa era la apuesta que se hacía, y ni quiero decir que muchos de ellos regresaban con los pantalones humedecidos porque habían pasado mucho miedo al entrar o ver esas lucecillas, pensar que los muertos se estaban levantando y salir prácticamente meados, ¿no? Durante el siglo XVIII ocurrió un hecho bastante lamentable en este callejón de las Calaveras. Un vecino de Molina, que se llamaba Fulgencio, al que apodaban el Misino, porque tenía los ojos rasgados como los gatos, se apostó en una taberna con dos amigos a que él era capaz de una noche a las 12 de la madrugada entrar por el callejón de las Calaveras, llegar hasta el cementerio, rascar en el suelo y conseguir un cráneo humano y sacárselo a sus amigos. Ellos le dijeron que no era capaz y se apostaron 2 monedas de oro a que sí lo hacía. Cuando llegó el día de la apuesta, los tres se vinieron a este mismo lugar donde nos encontramos. Los dos amigos llevaban cada uno una moneda de oro en la mano, que era la apuesta que habían hecho, y Fulgencio vino armado con una lanza y con una especie de trompetilla.
Él dice que la trompetilla era para ir haciéndola sonar mientras entraba por el callejón de las calaveras, tiri, 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 con el fin de que si había algún muerto que le saliera al paso, al escucharlo se escondiera de nuevo en su sepultura, y la lanza era por si algún muerto le atacaba, volverlo a rematar con ella. Pues bien, llegaron los tres aquí y Fulgencio con la trompetilla y la lanza se introdujo por todo el callejón. Empezó a hacer sonar el trompetín, tirititi, tirititi, y los amigos estaban aquí escuchándolo cómo se introducía. Cuando llegaba un tiempo prudencial, ya había dado la curva y no se veía el final, de pronto dejó de escucharse el sonido del trompetín y lo que sí se escuchó fue un grito atroz, un grito tremendo, y ya todo se quedó en silencio. Los amigos, pensando que había ocurrido algo, empezaron a llamarlo a gritos, Fulgencio, Fulgencio, pero Fulgencio no respondía. Ellos no se atrevían a entrar en el callejón de las calaveras a ver lo que había ocurrido, y entonces fueron a buscar al alguacil, le contaron lo que había pasado, y el alguacil dijo que él de noche tampoco entraba en el callejón de las calaveras. Así que esperaron al día siguiente a que amaneciese, y entonces sí, un grupo de hombres atravesó el callejón, llegó hasta el cementerio y encontraron a Fulgencio tendido en mitad de un osario rodeado de huesos humanos, con su propia lanza clavada en el estómago. Unos decían que al entrar y ver esas lucecillas de los fuegos fatuos se había puesto nervioso y había tropezado y se había clavado su propia lanza, con lo que murió, pero otros decían que no, que habían sido los difuntos los que le arrebataron, al ver que entraba allí a un poco incordiar la paz que allí reinaba, le arrebataron la lanza y se la clavaron. Lo cierto es que fuese una cosa o la otra, Fulgencio había muerto y los dos amigos consideraron esas dos monedas como dos monedas malditas. Así que en la casa que se levantaba en la entrada del cementerio, tiraron al tejado esas dos monedas porque no las querían, le había costado la vida a su amigo. Las dos monedas permanecieron en el tejado durante años, durante siglos, sin que nadie las cogiera, porque eran dos monedas que, como digo, eran dos monedas que traían la mala suerte, ¿no? Cuando a mediados del siglo XX se tira la casa que había anterior y se construye esta nueva, los albañiles que trabajan en esa obra también conocen la historia de Fulgencio el Misino y lo que deciden es clavarla en la fachada para que no se pierdan. Vemos allí dos clavos en la parte alta, pues ahí clavaron a una altura prudencial para que no se pudieran ser cogidas por nadie, clavaron las dos monedas. Y ahí estuvieron las dos monedas también durante mucho tiempo, hasta que un día alguien se dio cuenta de que habían desaparecido. Alguien había puesto una escalera y se la había llevado sin saber quién fue, ni tampoco saber si esa maldición le atañó y le ocurrió alguna desgracia. Lo cierto es que ya desde hace muchos años solamente permanecen los dos clavos, y esos dos clavos pues nos recuerdan un poco esta historia de Fulgencio el Misino.